Bueno, muy buenos días. Soy Erika Joana Puentes Agudelo, eh, profesional en psicología, aspirante a magíster en psicología comunitaria con experiencia laboral como docente orientadora actualmente en una institución educativa de la ciudad de Cartago y con experiencia profesional y laboral con población adolescente y con la niñez en operadores de ICBF desde mi graduación como psicóloga. Les voy a presentar el día de hoy el proyecto de investigación que se elige como opción de grado, que se llama La develación del fenómeno psicosocial de la violencia de género hacia mujeres adolescentes, y espero que sea de su agrado. Quedo atenta. Quiero empezar entonces realizando una definición de lo que hablamos como violencia de género. Entonces, en la ONU en el 94, a través de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entonces menciona que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener resultado de daño sexual, psicológico para la mujer, así como amenazas, actos de coacción, entre otros, que se producen en la vida pública como en la vida privada. Entonces, teniendo en cuenta esta afirmación, en el 2006 la ONU vuelve y saca una definición, pero ya ingresa un nuevo término que es la discriminación como una de las bases de la violencia, y obviamente hace énfasis entonces en la vida privada y en la vida pública, porque la violencia normalmente es evaluada según la vida privada. Entonces por eso se daba tanto énfasis a lo que se llama violencia intrafamiliar, cuando efectivamente la violencia de género también es en la vida pública, es decir, tiene una base en el género como tal. Entonces, quiero mencionarles pues la identificación de la propuesta justificada. En esta identificación nos encontramos con un campo de acción que será la institución educativa Antonio Holguín Garcet de Cartago en la Comuna 7, categorías de estudio de violencia de género hacia la mujer y la adolescencia. Actores comunitarios entonces serán mujeres entre 16 y 19 años de la institución educativa, los grados 10 y 11, con un método inductivo. El proyecto entonces está inscrito en la sublínea de salud mental, bienestar y calidad de vida comunitaria y cambio social. Entonces se inscribe precisamente en esta sublínea porque la violencia de género es un problema de salud pública según la OMS 2021, es colectiva, es una problemática social según López e Inglada en el 2017, afecta a la salud mental no solo del individuo, sino de el individuo y lo que está viviendo, habla de la sociedad, en la comunidad en la que está inscrito, y de todos los procesos colectivos que allí se dan. Entonces esto se convierte en una problemática social. Entonces se debe abordar precisamente como tal desde lo cultural, desde lo relacional, desde las interacciones, desde el interior de la comunidad más que meramente desde el sujeto. Entonces el título, pues como tal ya lo mencioné, el área temática psicología social comunitaria, un marco interpretativo fenomenológico y un enfoque cualitativo del cual hablaré más adelante. En la contextualización, entonces, partimos del Valle del Cauca, donde este departamento está compuesto, según el DANE 2020, por 42 municipios, que tiene región norte, central, pacífica, sur, oriental, y tiene aproximadamente 4.532.152 habitantes. En estas regiones se encuentra la ciudad de Cartago, el municipio de Cartago, el cual está compuesto por otros municipios en esa región norte, como Alcalá, Hermano de Argelio, Bolívar, entre otros. Este Cartago está compuesto por 7 comunas como tal, con una población de 135.365 habitantes aproximadamente, según la alcaldía municipal. Y allí nos ubicamos entonces ya en el lugar en donde se pretende hacer el proceso, en el escenario que es la institución educativa Antonio Holguín Garcés, compuesta por una sede principal y 2 sedes rurales, aproximadamente 2.000 estudiantes, conformada por 56 barrios y 18 en construcción, con una población aproximada de 48.000 habitantes. Según el DANI Planeación, constituye entonces el 30% de los habitantes del municipio aproximadamente. El municipio entonces en los últimos años ha tenido un polo de desarrollo hacia esa comuna, precisamente porque allí queda ubicado el aeropuerto Santana. Partimos entonces vamos a la situación problema.
en donde nos encontramos, y lo primero que hay que comprender para decir, aquí está el vacío investigativo, queremos trabajar o queremos estudiar o ahondar en esta problemática, es comprender que la violencia es un problema social, sanitario, público y multidimensional, como se ha mencionado y se mencionará durante todo este proceso, y requiere continuar entonces visibilizándose desde diferentes dinámicas y etapas evolutivas y realidades socioculturales que enmarcan a esos sujetos. Entonces vale la pena mencionar y resaltar en lo referente a la población que se eligió para trabajar, lo que se evidencia necesario, en este caso adolescentes, es una categoría de estudios en la que se requiere mayor énfasis en comparación posiblemente a otros que ya están muy estudiados, pero no quita la importancia que es ya la población adulta en convivencia, en este caso los adolescentes, entonces serán esos noviazgos de ahora, serán los matrimonios del futuro, entonces hay que comprender que ellos no son actores de la violencia, sino que son sujetos de ese flagelo de manera multidimensional en la comunidad en donde están. Algunas fuentes que se utilizaron entonces fue la violencia de género según la OMS, el Observatorio de Feminicidio en el 2021, la violencia de género según Jaramillo y Canaval en el 2020, víctimas de la violencia de género, cómo son según Álvarez 2020, estudios estadísticos sobre violencia de género según López e Inglada en el 2017, mujeres y hombres brechas de género en Colombia en el 2020, según el DAN. Algunos elementos que soportan la idea, entonces encontramos que es un comportamiento vulnerante de derechos, que tiene impacto mundial, según todas las cifras que aquí se mencionan. Existe una tolerancia de microviolencias que terminan perpetuándola, según Álvarez 2020. Es un flagelo estructural a nivel social, según Jaramillo y Canaval, porque es el quinto objetivo de desarrollo, buscar precisamente esa equidad de género, y porque tiene consecuencias multidimensionales, económicas, sociales, culturales, entre otras. Algunas de las causas digamos que se mencionan en el árbol de problema, entonces tiene que ver con una historia de violencia de las partes, según la OMS, un modelo patriarcal, según Jaramillo y Canaval, una naturalización, invisibilización de la violencia, según la OMS, una inequidad de género, pero también existen algunos efectos, según este árbol de problema que encontramos, entonces que termina siendo una afectación en todas las áreas del ser humano y la comunidad, que termina siendo una vulneración de derechos, que se le atribuyen roles a la mujer y al hombre para lo privado, para lo público, y eso finalmente genera inequidad, que existe y termina siendo naturalizado muchos elementos de la violencia, y por eso llegamos a violencias observables de mayor impacto. Problemáticas se termina configurando y se ha terminado configurando como una problemática social y de salud pública. Entonces, partiendo de eso, la justificación de nuestra propuesta se basa entonces en que este proyecto de investigación precisamente se inscribe en esa sublínea de salud mental y calidad de vida, porque es multidimensional, multicausal, multiefecto y es independiente de características sociodemográficas, es decir, de este proceso o este flagelo lo puede llegar a experimentar cualquier persona bajo digamos que cualquier característica que tenga, sin importar su estrato socioeconómico, su nivel educativo. No hay factores determinantes, hay factores incidentes, desencadenantes, precipitantes, entonces digamos que todos podemos llegar a vivirla. Es por eso entonces que es necesario comprenderla y abordarla desde lo cultural, desde lo relacional, desde las representaciones sociales, desde los códigos, desde los estigmas, digamos que una visión multidimensional e interdisciplinaria de la misma. Entonces, precisamente aquí ingresa la psicología comunitaria y es donde resulta fundamental comprender ese fenómeno que, si bien representa, se va a evidenciar desde una población específica, pues esto da cuenta de las dinámicas como tal de la comunidad en la que ellos están inscritos. Entonces, quienes si bien no son actores, son sujetos, es importante entonces fomentar, como menciona Paulo Freire, una de las bases de la psicología comunitaria con sus postulados, problematizar, fomentar precisamente esa problematización, esa concientización en esos sujetos comunitarios frente a estas realidades que nos oprimen y hacerlos partícipes de ellas. Entonces, en la medida que hablamos, que utilizamos la dialéctica para hablar de estas problemáticas, entonces hacemos que ellos se identifiquen y conozcan desde adentro sus realidades y pues entonces las transformen de manera participativa. Entonces se estudia precisamente porque tiene un impacto mundial, como ya se mencionó, porque existe una tolerancia a esas microviolencias, porque es un flagelo estructural. Entonces,
comprendemos dónde está la utilidad de esta investigación al entender que amplía el conocimiento del fenómeno y será un insumo para posteriores procesos de intervención institucional, local, regional, entre otros. La novedad entonces es estudiarlo a partir de esas adolescentes femeninas, de esa comunidad adolescente femenina ubicados territorialmente en la institución educativa de la ciudad de Cartago. Se hace valioso entonces la develación de ese fenómeno al reconocer esas dinámicas desde esas etapas evolutivas, producto de la realidad actual que los envuelve, que no es la misma de los adultos. Entonces es importante comprenderlo porque es un proceso de vulneración de derechos que se debe abordar e intervenir posteriormente a partir de procesos investigativos que pueden ser de este corte. Por lo que entonces se evidencia necesario seguir dialogando sobre este fenómeno, porque en la medida que se dialogue, pues entonces se desmitifica, se deslegitima, se desnaturaliza. Entonces resulta fundamental partiendo de esto. Entonces decimos que la pregunta de investigación se basa en qué características devela el fenómeno social, psicosocial de la violencia de género hacia la mujer adolescente en el contexto de pareja ubicados en la institución educativa de la ciudad de Cartago, a fin de visibilizarlo desde sus dinámicas e incidencia desde algunos factores multidimensionales. Las subpreguntas: ¿cuál es el índice de severidad de la violencia de género en la comunidad objeto de estudio? Arrojado entonces a partir de la aplicación de un instrumento que determina esas dimensiones. ¿Cuál y cómo son las características del fenómeno de la violencia hacia la mujer a través del discurso de esa población? ¿Cuál y cómo es la incidencia de factores individuales, sociales, relacionales, históricos, culturales y demás en el fenómeno de la violencia hacia la mujer? ¿Cuáles son los resultados arrojados a través del proceso de triangulación que permita entonces dilucidar la información encontrada? Aquí entonces digamos que partimos ya en los objetivos específicos y el general. El general sería entonces develar esas características del fenómeno psicosocial de la violencia de género hacia la mujer adolescente en el contexto de pareja en una institución educativa de la ciudad de Cartago. Los específicos entonces sería inicialmente identificar ese índice de severidad que nos lo arroja la escala índice de severidad de la violencia. Posteriormente discriminar las características del fenómeno de la violencia hacia la mujer. Posteriormente describir la incidencia de factores individuales, sociales y relacionales y demás en el fenómeno de la violencia hacia la mujer a partir de esa comunidad de estudio. Y al final encontramos entonces interpretar los resultados arrojados a través del proceso de triangulación que permita dilucidar la información encontrada. El paradigma entonces sería constructivista, de interés práctico, constructivista precisamente porque queremos conocer una realidad, un flagelo, una problemática que es subjetiva, razón por la cual se aplica el mismo para el proyecto de investigación, porque la violencia es subjetiva, se alimenta, se interpreta y se visibiliza entonces de manera multidimensional según significados que la misma comunidad le atribuye, porque puede ser violenta en una comunidad y en otra no, ciertos comportamientos. De interés práctico porque precisamente a través de esa unidad de análisis que nos arroje la escala, se realizarán espacios dialécticos donde se logre interpretar el fenómeno de la violencia hacia las mujeres desde los significados del discurso, desde sus creencias, desde su cultura y desde Suárez 2020 haciendo énfasis en lo histórico, teniendo en cuenta el lenguaje, lo simbólico, lo sociocultural para poder comprender el fenómeno. Se realizará a partir de un marco interpretativo fenomenológico, como se mencionó arriba, precisamente porque se busca comprender el fenómeno que es evidente a los sentidos, sin juicios ni preconcepciones. Algunas de las teorías que vamos a utilizar entonces para hacer esa triangulación, para comprender e interpretar este fenómeno desde esa población, entonces sería la perspectiva ecológica de Hayes del 1998, entonces que nos muestra precisamente cómo la violencia desde la interacción entre sistemas, digamos que no es individual, sino que es la interacción entre sistemas, teniendo en cuenta las particularidades donde se genera el comportamiento, o sea, se contextualiza la violencia, entonces desde lo individual, desde lo micro, desde lo exo y desde el macrosistema. Entonces, ¿cómo logramos interpretarla desde ahí? La subjetivación, que fue una de las orientaciones que nos dieron en los espacios previos de socialización del proyecto. Entonces, comprender que la subjetivación es la formación del sujeto desde lo internalizado,
por lo que la norma entrega. Entonces, digamos que Rancieri en el 98 habla de lo policial nos entrega una norma y nos internaliza ciertas estructuras, pero viene lo político y es donde el sujeto precisamente resignifica muchas de esas cosas y quiere cambiar esas realidades. Entonces, también habría que comprender la violencia desde ese punto de vista. También hay un modelo piramidal, según Bosch, en el 2003, que explica que la violencia tiene una estructura piramidal en escala de 4 escalones y los primeros 4 escalones explican la violencia y el quinto es el acto mismo, el estallido de la violencia, lo llama Bosch. Una teoría generacional, según Turineto y Vicente en el 2008, donde menciona precisamente que existen factores que diferencian que unos hombres criados en ciertos lugares y en otros, unos sí ejercen la violencia y otros no. Entonces, existen ciertos factores y ellos mencionan que inciden, pero no son determinantes. Algunos como el rechazo y el maltrato del padre en la infancia, el apego inseguro a la madre y la influencia de la cultura machista. Una teoría sistémica según Perrón y Nanini en el 95, que dice que la violencia no tiene su base en lo individual, sino en lo interaccional. Y una perspectiva de género según Fernández en el 2006, que da relevancia a la estructura o el modelo patriarcal como tal para responder a lo que le llamamos violencia de género contra la mujer. La metodología de la investigación, digamos que el enfoque va a ser cualitativo, como se mencionó, porque precisamente, como menciona Sánchez en el 2019, este enfoque permite la descripción de un fenómeno para poder comprenderlo por medio de diversas técnicas e instrumentos y métodos, prevaleciendo entonces significados y semánticas. Entonces, este método, este enfoque nos permite describir, interpretar, observar, analizar este fenómeno que precisamente requiere de eso porque es muy subjetivo. Algunas técnicas e instrumentos que vamos a utilizar, entonces sería la escala cuantitativa de violencia, índice de severidad de la violencia de género, que nos arroja precisamente esos gradientes de casi que semaforizados de poco riesgo y mucho riesgo, alto riesgo, frente a la violencia a las personas que se les va a aplicar. Posteriormente se realizará entrevistas a profundidad, grupo focal y observación participante. Bueno, la ruta metodológica del enfoque que se eligió, que fue cualitativo, entonces, parte de una idea de investigación a la luz de las noticias y medios de comunicación, experiencias mencionadas por estudiantes acerca de sus relaciones de pareja, en mi rol obviamente como orientadora, se realiza entonces una revisión bibliográfica de la problemática evidenciada para contextualizarla precisamente allí donde se va a aplicar o estudiar. Posteriormente se realiza ya el diseño, pues como el estudio, que es de corte cualitativo, fenomenológico, interés práctico, paradigma constructivista, y se define obviamente la muestra del universo que se va a utilizar, en este caso mujeres adolescentes entre 16 y 19 años de los grados 10 y 11 de la institución. Posteriormente, entonces, se realizará una aplicación del instrumento a adolescentes de la comunidad educativa ya mencionada. Se hace una identificación de los datos frente a los gradientes, utilizando los de mayor riesgo, y esa será la unidad de análisis que luego se conformará para hacer los grupos focales, para aplicar entonces las entrevistas a profundidad, reconocer entonces percepciones, historias, códigos, símbolos alrededor de lo que es el fenómeno de la violencia en esa población. Se hace entonces posteriormente un análisis de datos a través de la triangulación a la luz de las teorías y estrategias técnicas utilizadas e instrumentos. Se utiliza entonces, se realizan pues como los resultados, conclusiones y discusiones, y se realiza la devolución a esa población y a esa comunidad de los resultados que se obtuvieron para empoderarla precisamente de su realidad en la que han estado partícipes. Este es el cronograma pues como del proceso. Se realiza entonces el proceso en 3 momentos: una formulación, un diseño, ejecución y un proceso de cierre, según lo que ya les mencioné. Esta es mi bibliografía. Les agradezco mucho.